magnitudes de fuerza, las cuales fueron expresadas de la siguiente manera. Cada fuerza está formada por un ángulo y se ubica en el plano cartesiano según la descripción o el planteamiento del problema. En la fuerza 1, su magnitud son 15 newton y forma un ángulo de 45 grados por debajo del eje negativo X. ¿Cómo se representa eso en el plano cartesiano? Volvemos a recordar que cada plano presenta cuadrantes y va en contraposición, es decir, al contrario de las agujas del reloj. Por decirlo así, primer cuadrante, segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este sería el cuarto cuadrante. Cada cuadrante tiene su signo correspondiente. Por acá me dicen que está por debajo del eje X negativo con un ángulo de 45 grados. El eje X negativo por debajo quiere decir que ese vector está representado de la siguiente manera, con un ángulo de 45 grados. Este es el ángulo de 45 grados con respecto al eje F1, el cual necesito encontrar las componentes. Para F2 tiene una magnitud de 10, un ángulo de 45 grados, pero está por encima del eje positivo de las X. Entonces, quiere decir que ese eje está por encima del eje X positivo, por lo tanto yo puedo decir que este eje está en este cuadrante, en el primero, con 45 grados con respecto al eje X. Y F3 sería en una magnitud de 12 con un ángulo de 30 grados por encima del eje negativo de las X. Como me dicen que por encima del eje negativo, ya sería por encima, está en el segundo cuadrante. Entonces, este viene siendo el vector número 2, el cual debemos conocer las componentes, el vector número 1, y este sería el vector con respecto a sus 30 grados. Vamos a calcularlo por acá. Este sería el vector F3 con 30 grados. Ya lo tengo ubicado en el plano cartesiano. Voy a buscar las componentes. Ahora, mediante las fórmulas, vamos a encontrar las componentes para cada una de las fuerzas. Fuerzas 1, vamos a encontrar la componente en X y en Y, tomando esta fórmula por razones trigonométricas. Para buscarlas en X, tomamos coseno del ángulo por la fuerza. En este caso son 15, sería F en X1 sería menos 15, tomamos menos 15 porque se encuentra en el eje negativo, todas las componentes van a dar negativo porque se encuentra por debajo, sería multiplicado por coseno de 45 grados, que me da como resultado menos 10,6 newton. Recuerda que estos son newton, vamos a colocarlo acá para que estemos trabajando con las unidades correspondientes. Ahora me falta encontrar las componentes en Y de esta misma expresión. Sería, para esta expresión, F en Y1 va a ser menos, porque está por debajo, 15 newton multiplicado por el seno del ángulo, que son 45, seno de 45 grados. En este caso, esto es menos 15 newton por seno de 45 grados, que también son menos 10,6 newton. Menos 10,6 newton. Este vector es F1, el primer vector que tenemos, y está representado menos 10,6
10,6 en Y menos 10,6 en J y Newton. Este es el primer vector. Y así voy calculando el segundo vector. F de X en 2. La segunda fuerza es 10 Newton multiplicado por el coseno de 45 grados para encontrar la componente X, que son 7,07 Newton. Voy a buscar F de Y en 2, la segunda componente para el eje Y, y estos son 10 Newton, son 10 Newton por el seno de 45 grados. Cuando multiplico 10 Newton por seno de 45 me da la componente en el eje Y, 7,07 Newton. Ahora voy a tomar estas dos expresiones. Ahora voy con la componente en X. Para la fuerza número 3 sería menos F3, que es menos 12 Newton multiplicado por el coseno de 30 grados, lo cual me da como un resultado menos 10,39. Voy con la componente Y para la fuerza número 3, que son 12 Newton por el seno de 30 grados. Recuerda que aquí lo estoy tomando positivo porque la expresión me dice que está por encima del eje negativo. Entonces solamente eje X tomo negativo para el coseno y para el seno tomo positivo porque hay una componente positiva de este lado en el eje Y. Explicado eso, tomo el cálculo y me da 6. Elaboro mi vector y sería menos 10,39 en Y más 6 en J Newton. Ya tengo mis tres vectores. Ahora, ¿qué me falta solucionar? Falta solucionar la magnitud de la resultante. Debo sumar F1, F2 y F3. Ahora vamos a sumar los vectores F1, F2 y F3 y llevará por nombre la resultante, es decir, vector resultante. F1, F2, F3 y aquí está F1, F2 y F3. Al sumar Y con Y y con Y, tenemos que el vector resultante es igual a 13,92. Para la componente Y. Para la componente J es más 2,47. En J. Y esto es el vector resultante. ¿Qué me están pidiendo? La magnitud del vector resultante. La magnitud está dada mediante la suma de las componentes elevado al cuadrado. Componentes en X, componentes en Y elevadas al cuadrado, sacándole la raíz cuadrada a esta suma. Ya realizamos la sustitución para cada componente, teniendo en cuenta que cada componente está expresada en Newton y elevadas al cuadrado, lo cual me va a dar como resultado, si es menos 13,92 Newton elevado al cuadrado, toda expresión negativa elevada al cuadrado me va a dar positiva. En este caso me está dando 193,76
newton cuadrados. Más, esta presión elevada al cuadrado es 6.10 newton al cuadrado. Al sumarlos me da 199,76 newton cuadrado al sacar la raíz cuadrada. Este cuadrado de la unidad se me cancela, se me simplifica, mejor dicho, y me da 14,13 newton. Esta es la magnitud del vector resultante.